Lucas capítulo 16, del 19 al 31. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino, y hacía cada día banquete con gran esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel, lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico. Y aún los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos estando en tormento y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males, pero ahora éste es consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, una gran sima está puesta entre nosotros y vosotros. De manera que los que quieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar para acá. Entonces dijo: Te ruego, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham dijo: A Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Él entonces dijo: No, Padre Abraham, porque si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas a Abraham le dijo: Si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. Vamos a orar. Padre, te rogamos de que podamos comprender el mensaje que tú quisiste dar en el momento en que relataste esta historia. Señor, entendemos por las reglas de interpretación de que esto es un hecho verídico, esto realmente sucedió. Y te pedimos, Señor, que podamos tomar conciencia de la realidad de nuestra vida después de la muerte y de la realidad del sufrimiento de aquellos que no te conocen después de esta vida. Te pedimos esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Este pasaje es un pasaje escandaloso. Es un pasaje que no se quiere hablar, no se quiere predicar, no se quiere anunciar. Y es escandaloso por el tema que trata, el tema del infierno. No queremos pensar en que aquellos que conocemos y no conocen al Señor están condenados a ese lugar de tormento. No queremos pensar de que aquellos que caminan por la puerta de nuestra iglesia y no conocen al Señor están condenados a un lugar llamado infierno. Es un tema que no queremos hablar. Queremos hablar de los dones del Espíritu, queremos hablar de ese amor, gozo, paz, paciencia. Queremos hablar de los desafíos de nuestra vida cristiana. Queremos hablar del auxilio que tenemos de parte de Dios, de esa armadura que tenemos para batallar la buena batalla de la fe. Pero tarde o temprano debemos hablar acerca del infierno. También es escandaloso por la persona que está hablando. Son palabras del mismo Señor Jesucristo. No son suposiciones. En el relato bíblico a veces encontramos narrativas que simplemente narran algo que acontece. Encontramos visiones de algo que aún no ha acontecido. Pero esto, siendo Jesucristo mismo el que está hablando, entendemos la seriedad del asunto. Entendemos que Él, siendo Dios, Él no puede mentir. Y cada palabra que Él dijo y quedó registrada en la palabra de Dios es verdad. Quiero ver con ustedes algunos contrastes entre este hombre rico y este hombre llamado Lázaro. Este hombre rico, vemos que era un hombre muy rico. Lean conmigo. Dice, versículo 19, había un hombre rico que se vestía de púrpura. El color púrpura, además de ser un color de la realeza, era un color demasiado caro para que cualquier persona normal la pudiera tener. Un hombre de esa época que trabajaba como jornalero no podía vestirse de púrpura. Era un color muy costoso. Dice también que se vestía de lino fino.
Y este lino fino valía 2 veces su peso en oro. ¿Se imaginan lo que es? Ese lino fino, 2 veces su peso en oro. Y dice que también hacía banquetes con gran esplendidez. Él no tenía dudas de si al otro día iba a comer o no. Él no tenía dudas de si iba a alcanzar el pan o no. Cuando terminamos la reunión de hombres, sobró bastantes chorizos a la Pumarelo que estaban riquísimos. Si no viniste, te los perdiste. Estaban riquísimos. Y era como, wow, sobró. Y nadie dijo, vamos a tirarlo. Nadie dijo, bueno, tírenlo, no hay problema. No, todos quisimos resguardarlo y por ahí creo que se llevó un poco cada uno o algo así. Ah, ¿está en la heladera? Hoy se reparte. Pero este hombre no tenía ese problema. Él hacía banquete con gran esplendidez. La comida sobraba, porque su dinero también sobraba. Incluso pudo haber sido un hombre religioso, este hombre rico, pero no era piadoso. Era un hombre perdido. Sin embargo, el mendigo vemos que se llama Lázaro. Y esto es una regla de interpretación bíblica, una regla de hermenéutica. Cuando en un relato bíblico, cuando en una historia contada se da un nombre propio, esa historia ya no es una alegoría, esa historia ya no es un invento, sino que al tener un nombre propio se convierte en un hecho verídico. Esa es una regla de interpretación bíblica. Entonces esto no es una historia que Jesucristo inventó para mostrar un punto que quería enseñar. Esto realmente sucedió. Leemos en Juan capítulo 10, versículo 3, de que Dios llama a sus ovejas por su nombre. Y acá se relata el nombre de Lázaro, porque era una de las ovejas del Señor. Pero el rico no. Algunas cosas que no sabemos en cuanto a Lázaro es su edad. No sabemos cuántos años tenía. No sabemos si era un hombre entrado en años, avejentado, apaleado por las enfermedades. No sabemos si era un hombre tal vez joven, que por algún suceso en su vida dejó de trabajar y ser productivo para sí mismo y su familia. No sabemos si tenía familia, no sabemos si tenía hijos. Solamente sabemos de que era un mendigo. Tampoco sabemos cuánto tiempo fue mendigo. No lo sabemos. Sabemos de que fue el tiempo suficiente para que esté acostumbrado a que los perros laman sus llagas, sin que eso le doliera tanto, sin que eso le molestara tanto. Pero no sabemos cuánto tiempo él fue mendigo. No sabemos si fue un hombre exitoso o no. La Biblia no lo dice. La Biblia no dice si este hombre tenía incluso más dinero que este hombre rico y tal vez lo perdió todo en un mal negocio. Tal vez lo perdió todo por una traición. La Biblia no lo dice. Nos dice que él se llamaba Lázaro y era conocido por el Señor Jesucristo. Hay algunas cosas que el público no podía ver. Por ejemplo, podía ver las llagas, podía ver que estaba sufriendo, podía ver que estaba pidiendo, tal vez podía ver que estaba con hambre, pero no podían ver la paz que había dentro de ese hombre. Tampoco podían ver el vacío que había en el hombre rico. Ahora leemos en el relato bíblico de que los dos murieron. Dice el versículo 22. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. El mendigo, cronológicamente, murió primero. Ahora, eso no era sorpresa. Él estaba llevando una mala vida. Él estaba llevando una vida castigada por las personas, castigada por sus enfermedades, relata que tenía llagas, castigada por su situación económica. Era lógico que él muriera primero. Pero las horas de la muerte pueden con frecuencia ser sorprendentes. Él seguramente estaba esperando que llegue su momento. Pero nadie tiene la garantía de que va a vivir hoy o mañana o pasado. Vemos que la vida y la resistencia de nuestros cuerpos a la muerte es muy frágil.
Ahora, no se menciona un funeral, no se menciona una sepultura, no se menciona que alguien haya llorado por este hombre. No se mencionan hijos que tal vez vengan a reclamar la herencia. No sabemos dónde fue sepultado. Tal vez, según la tradición judía, fue sepultado en algún campo, el campo que se llamaba del alfarero, o tal vez en el valle de Gimón, que era donde los mendigos, las personas sin propiedades, eran sepultadas. Pero también leemos en el mismo versículo que murió el rico. Dice el versículo 22, la segunda parte. Y murió también el rico. Pero él fue sepultado. Él era un hombre rico. Han llorado por él, han lamentado por él. En esa época las personas de mucho dinero les pagaban a otros para que lloren por sus muertos. Él sí fue sepultado. Y a los ojos del mundo, el mendigo, este Lázaro, fue como descartado su cuerpo. Pero qué funeral que tuvo este hombre rico. Todavía me acuerdo de cuántas personas estaban llorando por él. Qué hermoso que era su féretro, qué hermoso que era su tumba. Lo que veo acerca de la muerte del rico es que por más dinero que tenga, la muerte iba a tocar su puerta. El dinero no es garantía para poder comprar nuestra vida. Tal vez en su funeral hicieron una lista de sus éxitos, de cómo él se convirtió en un hombre rico. Tal vez el ministro predicó afirmando que había ido directamente al seno de Abraham, con un hermoso sermón conmovedor. Pero lo que este hombre rico y este Lázaro experimentaron es lo que dice en Hebreos capítulo 9, versículo 27, que está establecido para los hombres que vivan una sola vez y luego de eso mueran. Cada uno de nosotros, al igual que Lázaro, al igual que este hombre rico, vamos a enfrentar la muerte. Ahora hay un contraste en las experiencias que ellos tuvieron en esta eternidad. Versículo 22 al versículo 31. Leemos que Lázaro fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Dice, lo leímos en el versículo 22, y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Los cristianos que mueren ahora no van al seno de Abraham, pero antes de que Jesucristo muriera en esa cruz y llevara cautiva la cautividad, los creyentes eran llevados a ese lugar, el seno de Abraham. Ahora los ángeles llevan a los cristianos directamente a la presencia de Dios. Lo sabemos por lo que prometió el mismo Señor Jesucristo. De cierto estarás conmigo hoy en el paraíso. No hay lugar para purgatorio. No hay lugar para un estado intermedio. No hay lugar como algunos piensan de que los que mueren en Cristo permanecen en un sueño profundo hasta que Él venga a buscar a su iglesia. No hay lugar. De cierto estarás conmigo hoy en el paraíso, en la presencia de Dios. Ahora el rico se despertó en el infierno. Dice, y en el Hades alzó sus ojos estando en tormento y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno, versículo 23. El rico se despertó en el mismo infierno. Ahora vemos de que el espíritu está equipado para ver, está equipado para oír, está equipado para llorar. Y el espíritu en la eternidad está equipado para hablar. El espíritu puede recordar. Él lo vio a Lázaro. Ellos pueden recordar y pueden reconocer. Ahora la gran preocupación de este hombre rico eran sus hermanos perdidos. Él ya estaba condenado, él ya estaba sufriendo. Lean conmigo, versículo 24. Entonces él, el hombre rico, dando voces dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro, lo reconoció, para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. El espíritu puede sufrir. El espíritu siente la sed, siente el calor. Versículo 25. Pero Abraham le dijo, Hijo,
acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males, pero ahora éste es consolado aquí, y tú atormentado. Y además hay una cima, hay una división que no se puede atravesar. ¿Alguna vez fueron a algún zoológico? ¿Vieron lo que divide los elefantes en el zoológico de Buenos Aires de las personas? Hay como una zanja. Eso es una cima. Pero imagínensela mucho más profundo y mucho más inquebrantable. No se podía atravesar, ni de un lado hacia el otro, ni del otro hacia este. No se podía pasar. Este hombre estaba preocupado por sus hermanos. Leemos en el versículo 27. Entonces dijo: te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre. Él reconoció: ya está, no hay manera de que yo me pueda salvar. Una vez que entré en el infierno, no hay salida para mi alma, no hay escape, no hay ruegos que pueda dar, no hay persona que me pueda ayudar. Si Abraham, el padre de la fe para los hebreos, no me puede ayudar, nadie me puede ayudar. Y lamentablemente, cada persona que rehúsa creer en el Señor Jesucristo y tiene su destino eterno en el infierno, nadie, por más que roguemos, por más que lloremos, una vez que se entra en el infierno, no hay puerta trasera donde salir. No hay misa por los muertos que podemos hacer. No hay nada que podamos pagar a cualquier iglesia para que rescate a alguna persona del infierno. Él entendió esta cuestión y se preocupó por sus hermanos. Entonces le dijo: te ruego, versículo 27, pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. En el infierno, uno recuerda a las personas que dejó atrás. Y con una preocupación enorme, porque no vengan a su mismo lugar. Versículo 29, y Abraham le dijo: a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Entonces dijo: no, padre Abraham, pero si alguno fuese a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Moisés y los profetas eran la ley que ellos tenían, era la revelación que ellos tenían. El Nuevo Testamento no había sido escrito, pero Moisés, es decir, el Pentateuco, y los profetas, ellos lo tenían. Ellos podían encontrar a Dios a través de esos escritos. Nosotros hoy por hoy, gracias a Dios, tenemos todo el Nuevo Testamento, la revelación completa de Dios para el hombre. Y podemos entender de que nuestra alma está segura en los brazos del Señor Jesucristo. Podemos tener la seguridad a través de este documento, que no solamente es un libro espiritual, sino que la arqueología se basa en ellos para encontrar ciudades, para demostrar teorías. Es un documento tan fiel que no hay otro en la historia de la humanidad que tenga más asedero histórico que este. Cada vez que la palabra de Dios menciona una ciudad o un acontecimiento o un rey o un imperio, al principio no creen, pero investigando, este libro siempre tiene la razón. Y así como tiene la razón en los hechos históricos, tiene la razón en los hechos espirituales. Y basado en lo que dice la palabra de Dios, solamente si hemos arrepentido de nuestros pecados, si hemos confiado única y totalmente en el Señor Jesucristo como salvación de nuestra vida, y nos hemos dedicado por completo, no por una parte, por completo, a Él como nuestro Señor, tenemos la seguridad del perdón de nuestros pecados. Dice versículo 31, mas Abraham le dijo: si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. Estoy seguro, por lo que hemos estado orando, por lo que nos conocemos, de que hay personas que amamos profundamente, que aún no conocen al Señor. Estoy seguro de que estás orando por una persona que aún no conoce al Señor.
Tal vez sea un amigo, tal vez sea un conocido, tal vez sea un compañero de trabajo, tal vez sea tu hijo o tu hija, tal vez sea tu esposo o tu esposa, tal vez sea tu padre o tu madre. Que no dejes de orar por ellos, que seas ánimo para ellos espiritualmente, porque hasta el día de hoy seguimos vivos, podemos predicar. En el momento que crucemos ese umbral de la muerte en dirección a la eternidad, no vamos a poder anunciar el Evangelio a nadie. Nosotros podemos hacer algo en lo que anhelan mirar los ángeles, que es la predicación del Evangelio de Jesucristo. Y hasta ese momento todavía hay esperanza. Te animo a que puedas hablarles a otros acerca del Señor Jesucristo. Te animo a que puedas orar por otros que aún no conocen al Señor Jesucristo. Y que esta realidad de un infierno palpable, de un infierno real, de un infierno consciente, de un infierno doloroso, de un tormento infernal y eternal, no te deprima, no te angustie, sin provocarte orar por otros, sin provocarte hablarle a otros. Pastor, pero no sé qué decirle. Yo no sé mucho de la Biblia, yo no sé mucho. ¿Conoces al Señor? Si es así, sabes todo lo que tenés que saber. Podés decirle, mira, antes de conocer al Señor, yo era esto, esto y esto. Y yo hacía esto, esto y esto. Y estaba mal. Pero Dios me perdonó. Y ahora yo hago esto, esto y esto. Podés mostrarle tu vida antes de Cristo y después de Cristo. ¿Qué mayor testimonio que ese? Nadie puede decirte, no, vos no cambiaste. Porque realmente Cristo te transformó. Nadie puede decirte, no, lo que vos me estás diciendo es mentira. Porque ¿quién puede negar la historia de tu vida? Pero pastor, mi vida no es lo que debería ser. Te animo, hermano, a que puedas cambiar lo que necesites cambiar, para que tu vida sea lo que necesitas ser, para testimonio a los demás. Amén. Padre, te agradecemos porque nos has dejado en el relato bíblico la historia de Lázaro. Y estamos felices porque él, habiéndote conocido, está disfrutando eternamente de tu presencia en el cielo. Pero Señor, no deja de angustiarnos este hombre rico, que pasados casi 2000 años sigue atormentado en esa llama. Que pasados casi 2000 años sigue deseando que una gota de agua refresque su lengua. Que tal vez su conciencia aún no le deje tranquilo, porque tal vez alguno de sus 5 hermanos está compartiendo el mismo destino del infierno. Padre, no queremos cargar con pesos en nuestra conciencia. Danos coraje, danos valentía para hablarles a otros acerca de lo que Cristo hizo en nuestras vidas. Padre, danos arrojo por aquellas almas que aún no te conocen. Si nuestra vida no está de manera ordenada, Señor, ayúdanos a ordenarla. Porque no queremos que nuestra irresponsabilidad, que nuestra falta de piedad sea un estorbo para que otros lleguen a conocerte. Padre, te rogamos por nuestros hijos que aún no te conocen. Te rogamos, Señor, por las esposas que aún no te conocen. Por los esposos que pareciera su corazón duro y aún no te conocen. Señor, por nuestros compañeros de trabajo que aún no te conocen,
Que nuestro testimonio no sea un estorbo, sino un camino por el que ellos puedan llegar a conocerte. Por nuestros vecinos, Señor, aquí en nuestra iglesia. Te rogamos que ellos puedan llegar a conocerte. Señor, nos comprometemos delante de ti a vivir una vida agradable a ti. No solo porque deseamos ver tu rostro feliz mirando nuestras vidas. No porque queremos vivir una vida agradecidos a ti solamente, sino porque entendemos que nuestro testimonio puede ser un canal abierto o cerrado para que otros puedan llegar a conocerte. Señor, te rogamos que nos utilices para bien y al final de nuestra vida, cuando crucemos hacia la eternidad en dirección hacia ti, podamos oír de parte tuya, oh buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Te amamos, Señor, y gracias te damos por este desafío que nos has dado. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.